titulé el mensaje esta mañana, quiero mi milagro. ¿Cuántos quieren su milagro? A ver, levantá tu mano. ¿Cuántos quieren su milagro? Yo quiero mi milagro. Amén. Hoy, con uno de los hermanos que está esperando su milagro, me dijo, cuando llegue el milagro hacemos una fiesta. Así que ahora quiero más su milagro, porque prometió una fiesta. ¿A cuántos le prometieron una fiesta después de un milagro? A ver. Está tremendo eso. Es una buena forma de tener más gente orando por tu milagro. Enviarle la invitación a la fiesta y decirle, ¿cuándo es la fiesta? Cuando ocurra el milagro. Todos nos ponemos a orar. Amén. Decirle que estás al lado, quiero mi milagro. Quiero mi milagro. Quiero mi milagro. Sí, ese milagro, ese en el que estás pensando, ¿sí? Esa casa, ¿quiénes están pensando en la casa? A ver. Muy bien, sí, creen tu milagro. ¿Cuántos no tienen casa propia? A ver. Muy bien. ¿Y cuántos creen que sería un milagro tener casa propia? Bueno, ¿querés la casa propia? ¿Querés tu milagro? ¿Amén? Bueno, algunos quieren otras cosas. Yo vi algunas risitas por ahí. No tienen forma de casa, aunque sería con casa incluido. Gloria a Dios por ese milagro. Dice Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y vos lo podés leer conmigo aquí atrás. Bendigo la vida de mi hija. Qué placer es, me tomo el tiempo para esto también, servir junto con mi hija. Y ella me acompaña esta mañana y te bendigo, Luli, por estar ahí. Y dice así, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y fíjate cómo lo dice esta versión. Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. No sé si era bueno o malo eso, ¿no? Dice, conocemos a sus hermanos. Si le ayudaban o le restaban a Jesús. Pero dice, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, ¿están acá? Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro entorno que necesitan un milagro, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas hay a tu alrededor que vos sabés que necesitan un milagro? A ver, levanta tu mano. Hay gente que no necesita el poder de Dios para nada. Estoy sorprendido. ¿No? Está bien. Por ahí sentís que no necesitas la intervención de Dios en nada. Pero toda intervención de Dios es milagrosa, porque si necesito la intervención de Dios es porque yo no puedo. Y lo que yo no puedo y me excede, necesita de lo que no puedo hacer. Y lo que no puedo hacer se llama milagro. Y eso necesita la intervención de Dios. Así que revisa tu orgullo, tu forma de pensar o lo que está pasando en tu mente si crees que no necesitas un milagro de Dios. O que algo de lo que está a tu alrededor necesita el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque lo cierto es que hay un montón de cosas a nuestro alrededor que necesitan de un milagro. Y es más, muchas veces es tan común esta expresión que lo decimos de manera casi inconsciente, pero es muy común que digamos sobre alguna situación, esto solo puede cambiar por un milagro. ¿Nunca dijiste eso? Si esto no hay un milagro, no cambia. Te digo más. En este tiempo lo escuchamos muchísimo en nuestro país, ¿sí?
Y ya hace muchos años en realidad que venimos escuchando eso. Este país cambia solo por un milagro. No importa que sea una cuestión económica, de salud, social, relacional, hay un sinnúmero de sucesos a nuestro alrededor que necesitarían de un milagro. ¿No es así? También es verdad que lidiamos mucho con la frustración de esos milagros que estamos esperando y no suceden, ¿o no es así? ¿Cuántos se han sentido frustrados por la falta de ese milagro? A ver, levanten la mano. ¡Fua! De nuevo, yo estoy sorprendido. Hay gente que no necesita milagros, que no se frustra por los milagros que no llegan. Yo, capaz que tendría que estar predicando ustedes acá en vez de estar yo, ¿no? Capaz que los que están en su casa me acompañan más. Ponerle ahí una manito en el comentario en el chat de YouTube si necesitas un milagro y te has sentido frustrado. Yo me he frustrado muchas veces por sentir que no llega eso que espero de parte del Señor. Capaz que soy más carnal que vos, pero me pasa. Muchas veces me frustro. Y eso nos desalienta, nos genera contrariedad, nos llena de preguntas, de conflictos. ¿O no? ¿Me faltará fe? ¿Será que no sé pedir al Señor? ¿Nunca te pasó? ¿Nunca te preguntaste esas cosas? Amén, gracias. Acá hay algunas chicas que me acompañan, yo las amo. Antes las chicas estaban acá adelante, ahora le ganaron los jóvenes el lugar. Las chicas, claro. Es duro. Encima cuando alguien en su intención de darnos una explicación, porque además, entre paréntesis, le queremos dar una explicación a todo, ¿no? Siempre todo tiene que ser explicado. Y así que, encima, alguien para darte la explicación se atreve a emitir el juicio y decir, lo que pasa es que te falta fe, ¿no? Y entonces te arruina, te termina de arruinar, porque te sentís culpable, porque no tenés el poder para desatar el milagro que en realidad solo Dios puede desatar, pero pareciera, ¿no?, que uno necesita ese poder para que Dios entonces pueda activar su poder. Y eso nos frustra muchísimo más, ¿no? No somos quienes para emitir un juicio sobre los demás y esas expresiones traen un daño tremendo al cuerpo. Ahora, sin embargo, la palabra nos dice que hubo un lugar en el que Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de sus habitantes. Así que necesito también reflexionar sobre qué quiso decir el Señor con eso. Y de hecho Hebreos 11:6 dice, y lo pueden leer conmigo, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a quienes lo buscan. Entonces me pregunto, ¿qué cosas pueden impedir en mí ver un milagro? ¿Qué puedo hacer yo para que un milagro suceda? No te quiero juzgar a vos, me lo quiero preguntar a mí mismo. Y no para echarme culpas, pero sí para asegurarme de que haga todo lo que esté de mi parte para que ese milagro suceda. ¿Cómo ver un milagro cuando no tengo el poder para provocarlo? En primer lugar, descubro algo en esta breve reseña que hicimos de la vida de Jesús al principio de un momento, ¿no?, cuando Él vuelve a su pueblo. Descubro algo que es tremendo y que nos pasa muchísimo, y es la familiaridad. La familiaridad puede ser un enemigo del favor de Dios. Cuando Ana nos ministró la ofrenda, empezó haciendo una historia, y ella lo dijo así, ¿no? Dijo, esta historia que les estoy leyendo está en el capítulo 14, fíjense todos los capítulos de la vida de Jesús que pasaron antes, ¿no? Y entonces nos empezó a recapitular un montón de momentos que esos discípulos que ahora estaban arriba de la barca habían vivido con Jesús ya. Habían pasado mucho tiempo con Él y sin embargo parece que no lo conocían del todo, ¿no?
Y a mí lo que me trajo como reflexión esto que pasó en el contexto de el pueblo de Nazaret, de donde Jesús había salido, creo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Mateo también registra, así como nos relataba antes Ana, más temprano, un montón de cosas que habían pasado previamente a este episodio en la vida de Jesús. Jesús ya venía con un trayecto enorme. Y en el contexto más inmediato de este texto del capítulo 13, Jesús había estado enseñando antes de regresar a su pueblo las parábolas, ¿sí? Empezando por la parábola del sembrador, menciona Mateo, y varias parábolas más. Y entonces dice que cuando terminó de enseñar, así empezó la lectura nuestra hoy, que me pregunto, ¿habrán pasado unos días? Solo dice cuando terminó de enseñar, se fue a su pueblo. ¿Vendría de estar en un congreso enseñando sobre parábolas? ¿Qué habría estado haciendo? Lo cierto es que se me ocurre que él volvió a su pueblo, era su lugar, ¿sí? Volvía a descansar, volvía a estar con los suyos, a estar en su familia, ¿sí? Y en ese marco iba a la sinagoga y se ponía a enseñar. Y ahí ocurre esta historia. Mientras estaba en Nazaret, y comenzó a enseñar, se encontró con algo diferente a lo que ocurría en los demás sitios, a lo que ocurría en todos esos otros lugares donde había estado enseñando. ¿Y qué es lo que pasó? Les resultaba familiar. Lo conocían a Jesús sin la unción. Conocían a sus padres, conocían a su familia, conocían a sus hermanos, a sus hermanas. Sabían quién era, ¿no? Todos pasamos por ese momento. Te habrá pasado, ¿sí? De pronto te convertiste en alguien grande y sentís que hay gente que te sigue tratando como el chiquito que eras, ¿sí? Y no está mal. Mi mamá me sigue diciendo bebé chiquitito y por ahí se le escapa a la oficina. Después hola bebé, me dice. Pero eso me lo dice de afecto. El problema es cuando esa expresión lo que implica es querer disminuir lo que hay en vos, querer menospreciar, menoscabar lo que has logrado, lo que hay sobre tu vida, ¿sí? Y muchas veces nos pasa esto, lo sentimos. Y sentimos que hemos crecido, pero que de pronto hay gente que no ve lo que somos. Y por eso es muy normal que vamos a otro lado donde la gente te conoce en esa nueva dimensión y wow, se queda impactado. Pero el que conoce tu proceso no lo ve. Porque dice, pero si ¿sí? A mí hay mucha gente que me dijo, yo te tuve en brazos. ¿No? Y es verdad. Hay mucha gente en la iglesia que acá me tuvo en brazos. Cuando llegamos a Casi por yo tenía 4 años. Pero de pronto un día ya dejé de ser ese niño de 4 años. Pero claro, no es tan fácil visualizarte así. Y entonces lo que ocurre cuando eso pasa, y es lo que le pasó a Jesús, es que ya lo habían encasillado. Lo habían puesto en un molde. Él era Jesucito, el hijo de José y María, del carpintero. Quizá no era siquiera el más renombrado de Nazaret, José. Y encima se decía que María había tenido a ese hijo de una relación extramatrimonial. Así que a José encima lo miraban, ¿no? Como diciendo, de la que te tuviste que hacer cargo, ¿no? Y nos reímos, pero todo eso había modelado la forma en la que veían a Jesús, porque lo veían en su contexto y entonces no podían entender que ese Jesús, salido de ese contexto, que lo habían visto correr y jugar con sus propios hijos, o aún los amigos de Jesús que habían jugado con él desde chiquitos, ahora lo vieran enseñando en la sinagoga y diciendo que hacía milagros.
¿Cuánto nos pasa esto, no? Nos perdemos el favor de Dios por la familiaridad. Y hablo del favor de Dios y no solo de los milagros, porque los milagros son una expresión de su favor, pero no son la única. De hecho, Jesús, cuando no le creen, además de que relata Mateo de que no pudo hacer muchos milagros ahí, dice que Jesús respondió a esto y los profetas tienen honra en todos lados, menos en su propia tierra. Y que yo ya lo conozco, ¿qué me viene a profetizar a mí? Si yo lo conozco. O sea, hay diferentes facetas del favor de Dios que podemos estar bloqueando por la forma en que vemos a Dios. Y entonces la familiaridad nos impide experimentar la plenitud de Dios y de lo que Él quiere darnos, porque la familiaridad lo que nos daña es la fe. No creemos que el Señor pueda obrar de una manera diferente mediante algo o alguien que ya creemos saber cómo funciona. Y entonces, si aprendiste de un Dios que te castiga, como siempre me gusta recordar a mí, ¿no? Cuando yo era chiquito y enseñaba esa canción, cuidadito con tus ojos lo que miran, y a mí me marcó eso. Un día tuve que tratar con eso. Porque sin querer modeló la manera en la que yo veía a Dios. Yo lo veía a Jesús así, mirándome a ver en qué momento me la iba a mandar. Y eso modeló mi forma de conectarme y de relacionarme con Dios. Y entonces me costaba encontrarme con el Dios amigo, con el Dios de amor, porque sentía que Dios me iba a castigar. Y eso marcaba mi vida, mi forma de relacionarme con Él. Y entonces por ahí te relacionaste con un Dios de amor, de perdón, de salvación, pero no crees en que Dios pueda hacer milagros, porque no lo ves a Dios obrando ahí. Pero trayéndolo acá, más a lo terrenal, creemos que Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios esta mañana? ¿Y lo están escuchando a Dios? No, me están escuchando a mí. Pero confían en que lo que estoy diciendo yo sea una voz de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios no podría hacer un milagro a través de alguien más esta mañana en tu vida? Mira a tu alrededor. ¿De quién estás esperando el milagro esta mañana? ¿Crees que la persona que está al lado tuyo puede ser el instrumento de Dios para tu milagro? Sí, ahora me dicen amén porque me están escuchando a mí. No se mientan a sí mismos. Te estoy preguntando, ¿de verdad? Hasta que te hice la pregunta, hice esta introducción y ahora tenés que quedar bien con el mensaje del pastor. ¿Creías que la persona que está al lado tuyo podía ser el instrumento de Dios para un milagro? Familiaridad, si a este lo conozco. Le vi el Instagram esta semana. Vi lo que estuvo haciendo, las cosas que postea, el lenguaje que usa. Ese está más lejos de Dios que yo. Oh, se ríen, claro. Le da vergüenza que ponga en palabras sus pensamientos. Nos pasa con Dios y nos pasa con las personas. La familiaridad nos impide, vuelvan acá. La familiaridad nos impide ver lo nuevo que Dios quiere hacer, lo milagroso. Un milagro es eso, no sabemos cómo va a suceder, en qué momento, de qué manera. Simplemente sucede, nos sorprende. Pero nuestra familiaridad nos impide estar expectantes de lo nuevo, nos roba la expectativa, nos roba la fe. Creer que Dios existe y que es galardonador, es decir, que recompensa a los que le buscan. Sin caer en echar culpas, pero con el deseo
profundo de eliminar de tu vida todo aquello que pueda ser un obstáculo para un milagro, es importante que te preguntes: ¿he encasillado a Dios en un lugar en el que no creo que pueda hacer más de lo que ya he visto de Él? Hay personas a las que miro de esa manera y me estoy perdiendo de ver lo que Dios puede hacer a través de sus vidas porque ya las conozco. Hay milagros que me estoy perdiendo porque pienso que ya sé cómo Dios va a obrar antes de que las cosas sucedan. O creo que no pueden ser diferentes. O porque creo que se deben dar de cierta forma específica. Necesitas hacerte esas preguntas. Me tengo que hacer esas preguntas. Amén. En segundo lugar, hay un paso que tenés que dar por tu milagro. La Biblia está llena de historias de milagros y en muchas de ellas se destaca cómo los que recibieron el milagro o en su entorno hicieron algo en pos de esa bendición. No me da el tiempo para leer todos los textos, pero sí te puedo brevemente recordar algunos. Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Llamó la atención de Jesús. La mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Los amigos del paralítico lo descolgaron desde el techo. El niño de la multiplicación de los alimentos puso sus 5 panes y 2 peces. Hay algunas características comunes en cada una de estas historias. Los que necesitaban que suceda, lo que necesitaban que suceda, excedía su capacidad para lograrlo. Bartimeo no había podido recuperar la vista por sí mismo. La mujer del flujo de sangre ya había gastado todo lo que tenía sin conseguir nada. Los amigos del paralítico no podían ingresarlo por donde estaban y tampoco tenían la forma de que él sanara, pero lo amaban tanto que dijeron: vamos por arriba. Y el niño no podía darle de comer a los 5.000, pero puso lo que tenía. Hicieron algo para hacerlo suceder, tuvieron fe de que Jesús podía hacer algo al respecto, hicieron algo. No se quedaron quietos, hicieron algo para hacer suceder el milagro. ¿Qué estás haciendo para que el milagro suceda? ¿Qué es lo que estás necesitando que Dios haga porque excede tus posibilidades? ¿Hay algo que excede tus posibilidades? ¿Hasta dónde estás creyendo que Dios puede hacerlo? ¿Crees que Dios puede hacerlo? ¿Amén? ¿Qué estás haciendo entonces para que suceda eso que sabes que no puede suceder por vos mismo? Si no podés hacer el milagro, quizá hay un paso que podés dar. Dalo ahora, no después. Tengo un ejemplo todo el tiempo en la mente y lo voy a dar. Suele pasar, y pasó hace poco, que vino alguien a ministrar y varios dijeron: solo le he dado palabra a los que estaban en la primera fila. ¿Sí? Y capaz que vos lo pensaste como yo y como varios, yo también lo pensé. Pero le dan palabras solo a los que están en la primera fila. Mirá, hay algo que sí yo sé. Hubo gente en primera fila que habitualmente no está en primera fila. ¿Sabés por qué estaban en primera fila? ¿Por qué estaban en primera fila esa vez? No es porque le daban, porque la primera vez ya estaban en primera fila, es porque esperaban recibir. Y dijeron: mejor estar más adelante. No sabían lo que iba a pasar, pero dijeron: quiero venir a la primera fila porque por lo menos voy a estar más cerca, me van a ver. Y vos decís: pero está bien, está mal. Miren, no nos vamos a poner a discutir eso ahora. Yo lo que te estoy hablando es que hubo gente que dijo: yo me vengo adelante, no me quedo atrás. Pero no podíamos entrar todos adelante. Está bien, pero ¿lo pensaste? ¿O viniste sin expectativa ese día? Hubo gente que vino con expectativa. Y tengo el testimonio de un hermano
que me dijo, me levanté esa mañana a la madrugada y me puse a orar y le dije al Señor, Señor, yo estoy esperando esta respuesta. Quiero que me des esa respuesta. Y le dijo a su esposa, hoy nos sentamos en primera fila porque quiero recibir la palabra. Y la esposa le dijo, no, Dios te va a dar la palabra donde te la tenga que dar. Y es verdad, no se sentaron en primera fila. Y Dios le respondió a todo lo que le había preguntado esa mañana, pero estuvo de rodillas esa mañana, en la madrugada, diciéndole, Señor, esto que necesita tu respuesta, quiero tu respuesta esta mañana. ¿Cuántos se levantaron esta mañana de madrugada a pedirle al Señor lo que querían que Dios le responda en el culto? No te estoy diciendo que si no lo hiciste entonces embromate. Lo que te estoy diciendo es que siempre hay algo que podemos hacer para ver la respuesta de Dios. Y yo prefiero estar haciendo algo a estar cuestionando cómo Dios hace las cosas y por qué no las hace como yo esperaría y por qué Dios a otros sí le da y a mí no. Porque mientras tanto, lo único que gesto en mi corazón son raíces de amargura, son cuestionamientos, es angustia y todo eso empaña mi fe. Y yo lo que quiero es hacer algo para estar más cerca de donde Dios quiere obrar. No puedo hacer el milagro, pero quiero estar ahí, listo para que Dios lo haga cuando Él quiere, como Él quiera. Tercero, el milagro está justo donde no podés hacer más nada. Definitivamente el milagro tiene que ver con aquello que está más allá de nuestras posibilidades. Sucede al otro lado del límite en el cual se agotaron nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras fuerzas. El milagro sucede en el lugar en el que reconocemos que Dios puede hacer posible lo imposible. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer posible lo imposible? Cuando reconocemos su poder y la autoridad para que lo ejerza a nuestro favor. Y también aquí hay testimonios bíblicos que lo enseñan. Hay uno que es bastante particular. El centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo será sano. Reconocían el poder de Jesús, la autoridad suficiente para sanar, así como Él lo hacía, dice, en el ejercicio de su propia autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo autoridad mía, y entonces yo le digo a mi siervo, andá, y lo hace. Y de hecho mandé a mis siervos a verte porque ni me consideré digno de ir yo. Así que ni vengas a mi casa, solo di la palabra y serás sano. Reconocer la autoridad y el poder de Dios. Yo tengo autoridad, pero para esto no la tengo, pero vos sí la tenés. Da la palabra, ni vengas. Da la palabra. Tremendo. De nuevo, ¿no? Las formas y las expectativas en las que creemos que Dios tiene que obrar. A veces estamos esperando que venga. Y la autoridad de este hombre, la fe de este hombre le hizo creer que Dios lo podía hacer sin venir. Que lo importante no era tenerlo a Jesús en casa y poder contar, Jesús vino. Lo importante era el poder de Dios manifestarse sobre la vida de su siervo. La mujer del flujo de sangre lo había gastado todo en los mejores médicos y creyó que tocar el manto de Jesús posibilitaría lo que no había logrado. Lo había dado todo, ya estaba. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Jesús, vos podés desatar ese poder que yo no tengo. Al hombre del estanque de Betesda siempre alguien le ganaba y no alcanzaba a llegar al estanque cuando se removían las aguas. Y entonces Jesús le acercó la distancia que le faltaba. Él estaba haciendo su esfuerzo, pero no alcanzaba. Y Jesús vino y le acercó el milagro. El niño del milagro de los 5,000 confió en que Dios podía multiplicar lo que tenía. Y de nuevo, eso revela algo en el corazón. Mirá, esto solo lo salva un milagro, entonces como yo no tengo para hacer nada, no hago. El otro día nuestro apóstol nos compartió el devocional en la administración y hizo referencia a este pasaje. Y entonces la pregunta es,
¿quién se quedó con las 12 canastas llenas de la sobra de la alimentación de los 5.000? Y algunos dicen, eran 12 canastas, entonces le quedó una a cada discípulo. Yo no creo que los discípulos necesitaran una canasta, una para cada uno, porque andaban juntos además. Supongo que compartían todas las cosas en común. Yo creo que esas 12 canastas, ¿saben para quién fueron? Para el niño que puso la semillita. Porque lo que Jesús multiplicó fue lo que Él puso, y sus discípulos no habían tenido fe para que ese milagro ocurriera. El que tuvo fe fue el niño o el muchacho, no sé qué edad tendría, pero él puso lo que tenía y Dios hizo lo que él no podía hacer. El milagro está del otro lado de lo que vos no podés hacer. Cuando se acabaron tus recursos, ahora, ¿cuánto estás creyendo a Dios de que Él va a hacer un milagro para seguir poniendo lo que tenés que poner en lo que Dios va a hacer? Dios quiere hacer un milagro en tu vida, y ahí donde se agotaron tus fuerzas, tus recursos, lo único que no debe agotarse es tu fe, que Dios puede obrar maravillas hoy a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere desatar su poder, su favor. Él tiene autoridad para hacer el milagro. Soltá el control y entregate en sus manos para que Él lo haga posible y para que Él haga posible lo imposible. Dios nos habló de milagros toda la mañana. Marcelo nos habló del milagro de la salvación. Ninguno de nosotros podía lograr eso. Ana nos dijo, el agua no te sostiene, lo que te sostiene es la palabra del Señor. Jesús quiere hacer un milagro. No es mis fuerzas, es mi expectativa en lo que Dios va a hacer. Ahora, cuando mi expectativa está puesta en Él, yo alineo todo en mi vida en pos de Él. Mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos. Me pongo bajo el poder de su gracia, recibo el poder de su salvación y creo que aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en salvación por mis pecados, me va a dar junto con Él todas las cosas. Quiero mi milagro. ¿Cuántos quieren su milagro? La canción La Respuesta de Tales Roberto comienza con esta declaración antes de empezar a cantar. Dice, el mundo nos pide respuestas, la gente nos pide respuestas. Toda la gente quiere saber cómo es que nosotros vamos a hacer para vencer nuestros problemas, cómo vamos a arreglar nuestra vida. La verdad es que nosotros no tenemos esa respuesta porque nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer. Pero tenemos una certeza. Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas y nosotros vamos a vivir una gran liberación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Seguramente no encontrás esas respuestas a tu alrededor. Pero no pierdas la certeza de lo que Dios puede hacer. Te lo repito. Seguramente no sabes cómo Dios lo va a hacer y qué es lo que va a hacer, pero no pierdas la certeza de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo puede hacer, de que Dios es fiel, de que Dios es galardonador de los que le buscan. Renuncia a la familiaridad, renuncia a todo aquello que te impide ver a ese Dios que hoy te puede sorprender. No sabes si lo hará hoy o lo hará mañana. ¿Cuánto puede tardar en responder? ¿Y cuál es la forma en la que Dios lo hará? Yo no lo sé, ¿vos lo sabés? Yo no lo sé. Pero sabés una cosa, Él recompensa a los que creen que existe. Amén. Y derrama su favor. Por eso, cree que Dios existe y que tiene el poder para hacer milagros. No condiciones más su obra, las formas, los medios, las personas que Él usará para desatar su poder sobre tu vida.
Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa tan a menudo que cuando estoy pidiendo una respuesta al Señor, se me ocurren las sugerencias. ¿Podrías hacerlo así? ¿No? Podrías hacerlo de esta manera. Podría tener esta forma, estos ojos, este color de pelo, perdón. ¿No? Y está bien pedirle al Señor, pero el Señor sabe qué es lo mejor y Él nos sorprende. El Señor nos acaba de dar una bendición hace muy poquito y nosotros lo pedíamos de una manera, pero todo el tiempo le decíamos al Señor con Rosa, Señor, pero hacelo vos a tu manera. Y el Señor nos sorprendió, nos lo hizo fácil, simple, bueno, bendito, como Él quiso. Y es mejor, porque es lo que Él quiere. Deja de condicionar al Señor, de cómo Él lo tiene que hacer. Renuncia a tus suposiciones, que también a veces te esclavizan y te impiden ver el milagro. Da los pasos que debes dar en pos de tu milagro. ¿Pero qué puedo hacer si yo no tengo el poder? Te pregunto, ¿hay cosas que Dios te ha pedido? ¿A cuánto Dios le ha pedido cosas? A ver, a mí me pidió hacer cosas, entregar cosas, obedecer en cosas. ¿Sí? ¿Dios no te pidió nada? A mí me ha pedido tantas. Pregunto, ¿ya las hiciste todas? Yo no. Estoy en eso. Alguna me cuesta más. Bueno, podés hacer eso. Porque eso es ponerte bajo la bendición de Dios. Eso es creerle a Él por sobre todas las cosas. Eso es someter todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que vivo a su autoridad, creyendo que de Él viene lo mejor. Para que Él me deje de llamar siervo y me llame amigo y me enseñe todas las cosas y me las dé a conocer. Dice su palabra que a los que obedecen su palabra y sus mandamientos, Él no los llama más siervos, los llama amigos y les da a conocer todas las cosas de su Padre. Digo, Señor, ¿cuántas cosas hay más que yo tenga que conocer? Capaz que ahí están las respuestas a mis milagros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacé lo que ya sabés que tenés que hacer. Y confía, como lo declarábamos en febrero, y como dice Isaías capítulo 30, que hay una voz a tus espaldas que mientras vas caminando te dice, este es el camino que debes seguir. Y no importa si te desvías a la izquierda o a la derecha, si te estás desviando, el Señor te va a corregir. Lo importante es que estés siempre atento a su voz, atenta a su voz, para que cuando Él te tenga que corregir, vos lo escuches, vos la escuches. Da los pasos que tengas que dar y cree que ahí donde se acabaron tus recursos, tus fuerzas, tus capacidades, al otro lado de tus límites, tu milagro está esperando. ¿Cuántos dicen amén?